Las heridas no tienen fecha de vencimiento. Nosotros podemos pasar con una de ellas de por vida. Puede haber comenzado en nuestra niñez, puede haber sucedido durante una relación en la adolescencia, en la adultez. Básicamente en cualquier momento nosotros podemos hacernos daño y si no nos damos la oportunidad de sanar, arrastraremos justamente el malestar y nos limitará nuestra capacidad de conectar con la vida, de conectar con otras personas. Si te interesa este tema, te tienes que quedar para escuchar Fuera de Consulta. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. ¡Vamos! Tal como lo anunciaba, el tema del día de hoy justamente son las heridas abiertas, esas heridas que no terminan de sanar y nos acompañan, nos lastiman y limitan nuestra capacidad para estar plenos en el mundo. Creo que es muy importante darnos el permiso y darnos la oportunidad de sanar, pero para eso tenemos que entender un poco la naturaleza de estas heridas y qué es lo que pasa que nos cuesta tanto poder recuperarnos. Ahora, antes de entrar en materia, me parece importantísimo poder decir qué bueno que estamos de vuelta. Sé que hubo una pausa con respecto a la temporada y a los episodios de Fuera de Consulta. Sin embargo, es importante también decirles, bueno, este ha sido un año muy difícil para mí. Este ha sido un año donde han pasado muchísimas cosas y la verdad a mí me gusta hacer este trabajo con calidad, con compromiso, con entrega y sobre todo buscando justamente poder profundizar en esos temas. Y sé que Fuera de Consulta es un espacio para aquellos que les gusta profundizar, para aquellos que quieren ir un poco más allá de lo que un reel nos permite y sobre todo creo que es un espacio delicioso que nos ha encontrado. Entonces yo les agradezco a todos la fidelidad que han tenido con este podcast. Si es la primera vez que escuchas Fuera de Consulta, te invito a que eches un vistazo porque hay 95 episodios previos a este. Por supuesto, este es un podcast que ha ido evolucionando. Yo recuerdo cuando comencé y fue una cosa muchísimo más artesanal, bueno, con los insumos mínimos y fuimos evolucionando en equipos, en capacidad técnica, de análisis, de vida, entre otras tantas cosas que han sucedido en estos años que tiene Fuera de Consulta. Lo importante es que nos acercamos al episodio número 100 y yo creo que Fuera de Consulta va a tener un montón de cambios, de maneras distintas de aproximarnos, vamos a ir perfeccionando cada vez más las cosas con la intención de que este siga siendo un espacio para pensar la vida, que fue su esencia. Este podcast nació en medio de una coyuntura, recuerdo un apagón enorme que hubo acá en Venezuela, donde yo me planteaba qué espacio podía tener para hablar de las cosas que me interesaban, más allá de aquellos temas por los que tradicionalmente la gente me consultaba, de forma que este es un espacio de libertad, pero también un espacio de reflexión. Ahora sí, entremos en materia. Las heridas. Qué difícil es sanar, sobre todo si no entendemos cómo funcionan las heridas. En la piel, en el cuerpo, por lo general, una herida se produce cuando un cuerpo extraño rasga nuestra piel, sobrepasa la capacidad de resistir que tenemos. Y nuestra piel tiene una capacidad de resistencia, tiene una capacidad de aguante, lo mismo nuestros huesos, lo mismo tantas otras partes de lo que somos como seres. Resulta que nuestra capacidad emocional, si se quiere, también tiene una resistencia. Nosotros podemos soportar eventos que suceden en las relaciones con los otros y llega un momento en que esta capacidad de soportar, de resistir, de entrar en contacto, se fractura. ¿Por qué? Porque la presión externa es mayor que la resistencia que tenemos para enfrentarnos a ese hecho. De forma tal que nosotros entonces partimos de la idea que tenemos unos recursos emocionales, que tenemos una capacidad para enfrentarnos a la vida y que a veces las exigencias de la vida y de las relaciones excede esa capacidad que tenemos y por lo tanto se produce allí una ruptura. Ahora bien, hay momentos, en efecto, donde nosotros podemos querer mucho a una persona, donde podemos vincularnos con alguien, donde podemos conectar muchísimo y ocurren incidentes, fricciones, traiciones, eventos varios
que comprometen la capacidad de aguante que tiene esa relación. En ese punto entonces se produce una herida emocional que, si bien no sangra y no siempre es visible de forma sencilla, deja secuelas. Porque cuando hay una herida hay dolor. Cuando hay una herida también hay limitación de movimiento. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo un corte y ese corte me duele, yo no puedo mover esa parte de mí de la misma forma. Entonces, esto que aplica para un corte en una mano, en un brazo o lo que sea, también funciona cuando se trata justamente de nuestra capacidad de conectar con el otro. Si yo estoy herido, mi forma de tratar, mi forma de relacionarme va a ser diferente. Y desde esa diferencia, justamente, nosotros tenemos inconvenientes con los demás. O sea, imagínate si yo no he superado una infidelidad, por ejemplo, que me haya sucedido a mí, o un evento traumático que me genera desconfianza sobre el otro. Cuando conozco una nueva persona, incluso si ya no estoy en esa relación previa, es posible que yo crea que me va a hacer lo mismo, o no me dé el permiso de amar por completo, o pasen tantas otras cosas que en definitiva afecten justamente este nuevo vínculo que se está produciendo. Entonces, creo que es indispensable que nosotros podamos entender que no sanar una herida es garantizar que nos limitará por el resto de nuestros días. Las heridas a veces tienden a mejorar solas, pero cuidado, que una herida que se actualiza con los eventos presentes es esa a la que me refiero que dura toda una vida. ¿Por qué? Porque para sanar las heridas necesitas al menos dos cosas: tiempo y espacio. Tiempo porque nos permite reorganizar, nos permite mirar en perspectiva. El tiempo nos ayuda a situar las cosas en su lugar. El tiempo nos da la oportunidad justamente de que paulatinamente ese dolor ceda y nuestros recursos emocionales hagan su trabajo. Y el espacio justamente implica cómo yo tomo distancia de aquello que me lastima, de aquello que me hiere, de aquello que no puedo manejar, porque si yo tengo la capacidad de enfrentarme a algo, no necesito el espacio. Pero si yo no tengo la capacidad de manejar eso, porque cada vez que veo a esa persona me daña, me lastima, me revuelve, entonces yo lo que necesito es espacio. Esto es súper visible, por ejemplo, cuando se trata de exparejas, porque con una expareja a veces pasa que tú terminaste, estabas muy claro y luego te encuentras a esa persona y no pasa nada porque tú no estás herido, afectado, dolido por la existencia de esa persona. Dejaste de quererla y ya. O lo tienes tan claro que, bueno, que no te molesta si te cruzas con esa persona, por más que no es que desees hacerlo. Pero cuando tú ves a esa persona y te deja descompuesto durante el resto del día, cuando tú ves a esa persona y sientes deseos de volver a estar, o se revive toda la rabia, toda la tristeza, toda la indignación y pasas toda la semana soñando con esa persona, pensándola y dedicándole tanta energía aun cuando el contacto haya sido casual, entonces esta es una evidencia de que tú con esa persona es muy difícil que puedas coexistir y convivir si tienes la intención de sanar. Y ocurre un otro escenario, que creo que es un escenario que para mí en particular es uno de los que motiva que yo quiera hacer este episodio. Y es justamente cuando nosotros, bueno, porque somos elevados, porque, bueno, cultivamos la salud mental, porque nosotros somos una gente chévere, una gente que está en un crecimiento personal, pensamos que nosotros podemos terminar con alguien o podemos ponerle fin a un vínculo y seguir como si nada, ¿no? Entonces esa es la gente que te dice, oye, ya no quiero ser tu pareja, pero podemos ser buenos amigos. Mira, yo no sé a quién se le metió en la cabeza que eso es algo que se puede hacer de forma automática. ¿Tú puedes con el tiempo ser amigo de una expareja? Sí. O tener un trato cordial, normal, amistoso, desde luego. Pero mientras el dolor esté vivo, mientras exista allí malestar, reclamos, tristeza, decepción, y pare usted de contar, es muy difícil que tú te recuperes como para continuar con tu vida si te mantienes anclado a ese vínculo. Es decir, tú y yo terminamos hoy y yo mañana entonces te digo, bueno, somos amigos y nos empezamos a tratar como amigos. La verdad es que si yo todavía tengo sentimientos por ti, incluso si esos sentimientos están conectados con el dolor,
Cada vez que hablemos, el proceso comienza otra vez. Comienza otra vez porque yo no he podido asimilar tu partida. ¿Cómo asimilo tu partida si no estás ausente? Veámoslo así de fácil. No solo, a ver, porque uno pudiera decir, bueno, pero no tiene que ser maduro y poder tratar a la gente. Yo no estoy queriendo decir que te quito el habla, te bloqueo, te desaparezco. Ojo, hay alguna gente a la que hay que bloquear, hay alguna gente a la que hay que ponerle un límite y decir, no, mira, pana, yo no te permito que tú vengas a desordenar mi vida cada vez que tú quieras. Hay gente a la que hay que hacerle esto. Pero cuando nosotros elegimos una pareja sana y no ha pasado nada trágico, solamente que no estamos en la misma página o el amor se acabó por distintas razones, yo no te estoy diciendo que dejes de hablarle a esa persona para siempre, pero sí te digo que para que tú puedas sanar y para que tú puedas hacer tu duelo y no pases años en esa posición donde tú estás esperando un regreso o no sabes qué son, si sí, si no o lo que sea, tienes que tomar distancia. La distancia es lo que te permite asimilar que esa persona ya no está, al menos no en el mismo rol. Lo vuelvo a decir para que me entiendan. Si tú no le das la distancia, no puedes asimilar que esa persona no está, porque la verdad es que está de una manera distinta. Está en una versión disminuida, está en una versión que a ti no te satisface, o está de una manera intermitente, pero sigue estando. Y tú necesitas aceptar que si esa persona ya no forma parte activa de tu vida, entonces ya no está. Y si no está, entonces ahí viene el duelo, viene probablemente una primera fase que es en la que te encuentras si estás identificado con esto que te digo, de negación un poco, de negar la separación, de actuar como si nada a pesar de, para que entonces pueda venir el dolor, sí, echas tu lloradita, y tú dirías, bueno, yo he llorado, sí, porque cada vez que te vuelves a conectar con esta persona, es como que resetearas el proceso y no resetearlo al punto del amor, resetearlo al punto de que el duelo vuelve a su fase inicial, de que el duelo no se da de manera completa, de que hay un patrón allí de repetición. Para que tú puedas salir de la negación y la tristeza y comenzar incluso a lidiar con la rabia, incluso a lidiar con, bueno, con negociar con tu realidad y poder finalmente aceptar lo que te está pasando, tienes que tomar distancia. Y esa toma de distancia implica decirle al otro, mira, yo te tengo mucho cariño, tú eres muy importante para mí, pero cada vez que apareces me haces daño y yo no te puedo permitir que me hagas daño porque yo tengo derecho a continuar con mi vida. Entonces, ¿podremos llegar algún día a ser amigos? Bueno, el tiempo lo dirá, pero en este momento yo no puedo ser tu amigo porque además los amigos no buscan hacerle daño a los otros. Entonces, si tú sabes que tu presencia me lastima, no te quedes ahí haciéndome daño. Imagínense ustedes la escena de cuando uno es un niño, te caes, te raspas, y en ese momento que te caes y te raspas, bueno, por supuesto sangras, te duele y empiezas a curarte la herida. Tus papás te limpian la herida, cosa que duele, que es como cuando uno comienza terapia, empiezas a limpiar las heridas y bueno, la gente le duele, pero empiezas a formar una pequeña costra, tu piel empieza a dar señales de que te estás recuperando, pero si tú vuelves a caerte y te pegas en el mismo sitio, la herida se vuelve a abrir y de hecho se va volviendo cada vez más severa y esto puede llegar a complicarse. De la misma forma pasa en las relaciones. Tú terminas, tomas un poquito de distancia, empiezas a hacer terapia, te duele, empiezas a caer en cuenta de todo lo que pasó durante ese tiempo y resulta que vuelves a tener contacto con esta persona. Y no solo me refiero a contacto de que tengas sexo, de que te veas, de que salgas, sino incluso ciertas formas de intercambio, de comunicación que no te conduce a nada. Entonces, esa herida se vuelve a abrir. Y se vuelve a abrir y cada vez te va costando más sanar, más sanar, más sanar, hasta que dices, bueno, ya está. O sea, ¿será que yo voy a estar en este estado para siempre? Pero nunca hay que sufrir para siempre. O sea, y yo quiero dejar esto bien en claro. Las heridas se pueden sanar. Pero para sanar necesitas tiempo y distancia, tiempo y espacio. Justamente el tiempo que le toma a tu organismo, a tu mente, a tus recursos emocionales, poder engranar, ajustar, entender lo que pasó y salir adelante. Y justamente requiere la distancia, el espacio necesario para que no ocurran nuevos eventos que te dañen mientras tú estás haciendo el trabajo de sanar. Es decir, mientras tú estás haciendo el trabajo de recuperarte, necesitas protegerte para que nuevos eventos dolorosos no revivan lo que ya está herido. Porque no quiero que esto se reduzca únicamente a el tema
de las relaciones de pareja, que sí que ocupan mucho tiempo y todos las hemos vivido y por eso hablamos tanto de la pareja, porque es un tema que nos mueve. Pero decir que también hay heridas que pueden permanecer abiertas de nuestra infancia, de nuestra relación con los padres, por cómo fuimos criados, por cómo fuimos tratados, por cosas que nos pasaron y que se reactualizan en nuevos vínculos. Es posible que en familias donde hay patrones de violencia o donde han sucedido eventos que son muy dolorosos y que nosotros lamentablemente, y por eso es tan difícil sanar los traumas y las heridas familiares, no lo logramos resolver porque a lo mejor vivimos con esa familia. Es decir, el tema es con tu papá, con tu mamá, con un hermano, con un tío o lo que fuere, pero si tú vives con ellos y los ves a diario, esa dimensión de la distancia te cuesta. Y por supuesto que para que, ya lo he dicho, el tiempo haga su efecto, tiene que haber distancia. Las heridas de la familia cuesta tanto sanarlas porque por lo general no tomamos distancia, porque el mandato es mantenerse cerca de la familia, pero déjenme decirles algo, hay momentos en los que es necesario zafar, en los que es necesario tomar distancia de la familia. La familia puede ser un espacio sanador, protector, pero también puede ser un espacio que lesiona y que daña. Entonces tú tienes que identificar, ya va, cómo son mis relaciones familiares. Porque si mi vínculo familiar, si mi grupo familiar, en lugar de ser un espacio nutritivo para mí, es un espacio que no hace sino revivirme heridas, sino malestar, generar dolor, generar, oye, frustración, yo tengo que revisar y replantearme esto. Lo digo porque no todos los entornos familiares son protectores, no todos los entornos familiares promueven el crecimiento. Hay entornos familiares que limitan, que castran, que frustran, que hieren, que lesionan. Y esto puede ser de muchas formas y no, tiene por qué, no tengo por qué hacer referencia únicamente a situaciones de violencia extrema o violencia basada en género. No, hay familias donde la descalificación, el trato, las formas de vínculo son formas que nos hacen mucho daño. Y lo cual no quiere decir yo no tengo que hablarle más nunca a mi familia y tengo que perderme, no. Pero para que tú puedas comenzar a sanar, de repente tienes que salir del hogar de tus padres, tienes que irte a un lugar donde tú puedas empezar a hacer las cosas en tus términos, donde puedas poner límite, donde puedas generar tus propias condiciones. Ahora, el problema viene dado en que para poder hacer esto muchas veces necesitas de ciertos recursos económicos, necesitas de una logística que no está al alcance de cualquier persona y que demanda enormes desafíos. Siempre hay una pérdida, siempre hay un compromiso alrededor de qué es lo que estoy dispuesto a hacer y cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar por mi libertad y por mi salud mental. A veces, como la única forma que conocemos de vínculo es justamente desde la violencia, desde el conflicto, creemos que todas las relaciones humanas son y tienen que ser así. Y la verdad es que no. La verdad es que las relaciones humanas pueden ser bonitas, sanas, no van a estar ausentes de fricción, no van a estar ajenas a una dinámica de algunos conflictos que sucederán. Pero la constante no tiene que ser el conflicto, la constante no tiene que ser la violencia, la constante no tiene que ser el sufrimiento, la constante puede ser el amor, la comprensión, la empatía, el deseo de compartir. Entonces, creo que es indispensable entender que las heridas no sanan solas, sanan a la par de nuestros recursos emocionales, sanan en una línea de tiempo, sanan en espacios protectores, sanan acompañado de, bueno, de algunas herramientas. En el caso de las heridas emocionales, eso va desde la terapia, desde vínculos saludables, en determinados casos más graves, o más graves me refiero porque hay una afectación emocional más profunda, incluso echando manos de la medicina en términos, bueno, del tratamiento psiquiátrico que pueda ser necesario y creo que hay que además hablarlo sin ningún tipo de vergüenza, porque sí, a veces una persona se deprime y necesita tomar tratamiento para poder superar esto. Entonces, hay distintas herramientas, hay distintos vehículos que nos pueden ayudar a sanar. Espontáneamente no será, eso sí. De forma mágica, si yo me mantengo en las mismas circunstancias que generaron la lesión, tampoco.
Si me quedo en un contacto permanente, constante o incluso intermitente con quien me lastima, probablemente arrastraré esa herida por un tiempo indefinido. Uno pudiera pensar que deberíamos fastidiarnos, deberíamos hartarnos, pero no siempre pasa. Incluso podemos estar cansados de tener que vivir lo mismo, pero no es sino hasta que verdaderamente nos hartamos y tocamos ese fondo que estamos dispuestos a decir, a pesar de todo esto, a pesar de lo vivido, a pesar del tiempo invertido, yo no sigo jugando así. Yo no me quedo aquí. ¿Ok? Pero eso es un proceso muy personal. ¿Cuál es tu capacidad de aguante? Bueno, eso solo lo sabes tú. Y por otro lado, entender también que si nos quedamos en un lugar donde nos hieren, puede ser por la esperanza de un cambio. Pero hay veces que sabemos que el cambio no va a llegar y aún así no podemos salir. Entonces ahí entramos justamente en un concepto que el psicoanálisis ha trabajado un montón, que es el de la repetición. Repetimos y repetimos porque hay algo de satisfacción inconsciente alrededor de eso que vivimos. O sea, tenemos que tratar de entender qué es eso que encontramos nosotros allí, qué es eso que nosotros encontramos allí que nos lleva justamente a insistir. Hay una ganancia secundaria, hay un algo en una forma en la que sin darnos cuenta aceptamos, buscamos o permitimos que nos traten. Y comprender cuál es esa motivación que nos lleva justamente a ponernos en esa situación es algo que puede tomar mucho tiempo porque aquí sí estamos hablando de las bases quizás más profundas de nuestra estructura de la personalidad. A ver, todas las personas se enganchan y gozan de cosas diferentes, pero sin darnos cuenta, nosotros podemos terminar afianzándonos en vínculos, en patrones, en relaciones en las que no somos conscientes de que nos quedamos porque hay algo que obtenemos. Incluso es posible que una persona busque activamente ser tratado con desprecio, ser tratado de una forma hostil, ser descartado. O a lo mejor esa persona nos da algo que para nosotros es importante. Nos gusta la forma en que nos mira, nos gusta la forma en que pasan ciertos eventos, sí, pero a la vez lo que luego viene como consecuencia a partir del dolor que sentimos, del vacío, de tantas otras cosas, supera lo que recibimos y en consecuencia acabamos sufriendo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sufrir? ¿Cuántos esfuerzos estamos por tratar de mantener a heridas abiertas? Porque sí, no siempre es el otro que quiere mantenernos heridos. A veces nosotros mantenemos abierta la herida con la esperanza de que el otro venga a ayudarnos, de que alguien venga a atendernos, de que alguien venga a socorrernos. Pero no siempre sucede. No siempre el otro viene, no siempre el otro se apiada, no siempre el otro se detiene ante nuestro dolor. Sanar es una decisión personal. Sanar depende de ti. Sanar es algo en lo que tienes que invertir tiempo y trabajo para que puedas continuar una vida sin sufrimiento, porque sí es posible. Vivir sin dolor no es posible porque la vida implica roce, pero vivir sin sufrimiento es algo que está al alcance de tu mano. Tendrás que pagar el precio para lograrlo, pero está allí. Bien, esto es todo por este episodio de Fuera de Consulta. Recordarle mis redes sociales, @belsaraiva, @fuera de consulta. Ustedes allí van a poder encontrar toda la información. Yo estoy compartiendo contenido casi a diario por mis redes sociales y van a poder disfrutar, por supuesto, de todo ese contenido y más. Hay un canal de difusión en Instagram, Fuera de Consulta y más, donde van a encontrarse pues con esto y todas las actividades, procesos en los que ando y que pueden ser de interés. Es importantísimo también que te suscribas al canal de YouTube Fuera de Consulta. Le des me gusta, dejes tu comentario, no solo en YouTube, sino que también lo puedas hacer en las distintas plataformas. Está en Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Amazon, en fin. Donde quieras vas a encontrar Fuera de Consulta. Lo que tú tienes que hacer, justamente dale me gusta, déjale un comentario positivo, deja una reseña, deja tu pregunta, incluso propone un tema. ¿Por qué no?
Fuera de Consulta está disponible también para eso, para que podamos pensar juntos temas que nos interesen y nos apasionan. Pero lo más importante es también recordarte que Fuera de Consulta está de vuelta. Y vamos a seguir compartiendo juntos y vamos a seguir pensando la vida. Nos vemos en una próxima oportunidad.